Hola a todos, mi nombre es Karen Martínez y junto a mis compañeros Lady Gamboa y Janer Barrio queremos darle una cálida bienvenida a esta presentación titulada Evolución y normativas de la educación sostenible. En este encuentro hablaremos de cómo a lo largo de la historia la educación ha ido transformándose para responder a los desafíos del planeta y cómo diferentes normativas han respaldado el compromiso de formar ciudadanos conscientes, solidarios y comprometidos con el cuidado del entorno. La educación sostenible no solo busca transmitir conocimiento, sino también sembrar valores que nos permitan vivir en equilibrio con la naturaleza y con los demás. Comenzamos con los años 40 y 50, con un acontecimiento fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, proclamada por la ONU, donde se reconoció el derecho de toda persona a la educación. Aunque en ese momento todavía no se hablaba directamente de sostenibilidad, este documento sentó las bases para entender la educación como un método o medio de transformación social y de construcción de paz. En Colombia, la creación del Ministerio de Educación Nacional en 1947 permitió estructurar el sistema educativo y abrir camino hacia políticas más equitativas. Fue un tiempo de siembra donde se empezó a ver la educación como una herramienta para mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Ahora bien, le doy la palabra a mi compañera. Gracias, compañera. Siguiendo en los años 70, el mundo comenzó a preocuparse por los impactos ambientales del desarrollo industrial. En 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, se reconoció por primera vez la necesidad de incluir la educación ambiental en todos los niveles educativos. Fue un punto de partida para lo que hoy conocemos como educación sostenible, enseñar a cuidar el planeta y a comprender que los recursos naturales son finitos. Durante los años 80, el concepto de desarrollo sostenible tomó fuerza. En 1987, el informe Brundtland definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Este pensamiento transformó la visión educativa, impulsando una formación basada en la responsabilidad y el respeto por la vida. Fue un momento clave. La sostenibilidad dejó de ser un discurso para convertirse en una práctica educativa. Continúa mi compañero Janir. Muchas gracias, compañera Lady. Continuando con la línea de tiempo, yo me centro en los años 90 y principios del 2000. La educación sostenible adquirió un carácter global. En 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro reafirmó el papel de la educación en la construcción de las sociedades sostenibles y aprobó la Agenda 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible desde lo local. Colombia se unió a estos compromisos mediante la creación de políticas nacionales que integran la educación ambiental a todos los niveles. Más adelante, en 2012, se formuló la Política Nacional de Educación Ambiental, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, consolidando el compromiso del país con la sostenibilidad educativa. Gracias a esta normativa, las escuelas empezaron a vincular la educación ambiental con la cultura, la convivencia y la participación ciudadana. Entre 2005 y 2014, la UNESCO lideró la década de la educación para el desarrollo sostenible, invitando a todos los países a fortalecer sus programas educativos con una visión ambiental, social y ética. En este periodo, Colombia avanzó en su marco normativo, con documentos como el COMPES 3700 de 2011, que promovió la formación de ciudadanos ambientalmente responsables. Muchas instituciones educativas adoptaron proyectos de reciclaje, huertas escolares y jornadas ecológicas, demostrando que la sostenibilidad se aprende con acciones y no solo con teorías. Finalmente, en el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le doy la palabra a mi compañera Karen. Muy bien, compañero. Retomamos a los años 90, una década clave para el fortalecimiento de la educación sostenible a nivel mundial. En 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, organizada por la ONU, dio origen a la Agenda 21, un plan de acción global que propuso incluir la educación ambiental como un eje fundamental del desarrollo sostenible. Fue el inicio de una nueva conciencia, educar no solo para el progreso, sino para la protección del planeta y la construcción de un futuro más equitativo. En Colombia,
Este pensamiento se reflejó en la Constitución Política de 1991, que en su artículo 67 estableció que la educación debía fomentar ciudadanos responsables con el ambiente. Posteriormente, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, consolidó este compromiso, incluyendo la educación ambiental como un eje transversal en todos los niveles del sistema educativo. Ahora bien, en mi contexto, Montería, una ciudad reconocida como la capital ganadera de Colombia, pero también como un territorio de gran riqueza hídrica y biodiversa, estos cambios tomaron fuerza en el ámbito educativo, con el majestuoso río Sinú como eje natural y fuente de vida. Las instituciones comenzaron a desarrollar proyectos ambientales escolares PRAE enfocados en la conservación de los cuerpos de agua, la reforestación de las cuencas y la protección de la fauna y la flora local. Fue una década de siembra, de conciencia ambiental, donde Montería comenzó a consolidar una visión educativa centrada en el respeto por la naturaleza, el uso responsable de los recursos y la formación de ciudadanos comprometidos con el equilibrio entre el desarrollo y la vida. Muchas gracias, le doy la palabra a mi compañera Ley. Gracias, compañera. Durante los años 2009 más o menos, la educación sostenible alcanzó una nueva dimensión. En el año 2000, la Declaración de Dakar sobre educación para todos reafirmó el derecho universal a una educación de calidad, resaltando que la sostenibilidad debía ser parte integral del aprendizaje. Luego, en 2002, la Política Nacional de Educación Ambiental, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente, formalizó en Colombia la articulación entre escuela, comunidad y territorio, promoviendo una educación comprometida con el entorno y el futuro del planeta. El decreto 1743 de 1994 y el Plan Decenal de Educación 2006-2016 reforzaron el papel de la escuela como escenario clave para la formación de una cultura ambiental, recordando que el desarrollo sostenible no depende solo de políticas, sino de actitudes cotidianas, reciclar, respetar los espacios verdes, valorar el agua y reducir la huella ecológica. Durante esta década, Bogotá se convirtió en un referente nacional de educación ambiental urbana, demostrando que la sostenibilidad puede enseñar desde el asfalto, la cultura y la convivencia. La evolución de la educación sostenible en la ciudad se manifestó en la integración de contenidos ambientales en todos los niveles educativos y en la creación de una ciudadanía más consciente de su papel frente al cambio climático y a la protección del entorno. Continuamos con mi compañero Janer. Finalmente, en los años 2010 y 2025, la educación sostenible adquirió un alcance global gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015 por la ONU. El ODS 4 reafirmó el compromiso de garantizar una educación equitativa y de calidad que fomente valores de sostenibilidad y respeto por la vida y la responsabilidad social. Desde municipios como Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, esta política cobra un significado profundo. Este territorio, atravesado por el majestuoso río Cauca y rodeado de una biodiversidad inmensa, ha vivido también los retos del cambio climático, la deforestación y las tensiones sociales derivadas de la minería y la transformación del paisaje natural. En este contexto, la educación sostenible se ha convertido en una herramienta de esperanza, reconciliación y de conciencia ambiental. Asumiendo un compromiso de conciencia y esperanza, es una muestra de que la sostenibilidad no se impone, se construye colectivamente desde el territorio y para el territorio. A través de esta línea de tiempo, hemos podido comprender cómo desde Montería, Bogotá y Cáceres, la educación sostenible ha tomado fuerza en distintos rincones del país. Cada experiencia, cada proyecto y cada política reflejan el esfuerzo por construir una educación que respete el entorno, valore la diversidad y promueva el bienestar de las personas y las comunidades. En la educación sostenible no se limita al cuidado del medio ambiente, también implica formar en valores, en participación y en justicia social. Nos recuerda que aprender y enseñar son actos profundamente humanos, que se conectan con la responsabilidad de cuidar lo que nos rodea y de pensar en un futuro para todos. Hoy más que nunca, educar sosteniblemente significa actuar desde lo cotidiano, en la escuela, en el hogar y la comunidad. Es entender cada gesto que cuenta, que cada decisión puede contribuir a un mundo más justo y equilibrado. Muchas gracias.